Siendo las 10:37 de la noche del día 15 de abril del año 2019, se va a reanudar esta audiencia en el cuaderno número 19-2018-12, en la que se ha discutido los recursos de apelación formulados por los investigados Pedro Pablo Kuczynski Godard, Gloria Jesús Quisig Wagner y José Luis Bernaola Ñuflo. Este colegiado se ha tomado el tiempo necesario para poder analizar los argumentos que se han discutido en esta audiencia de apelación, y esa es la razón por la que estamos nuevamente recurriendo a esta sala de audiencia para efectos de dar a conocer la decisión que se ha tomado. Quisiera pedir la anuencia de las partes procesales para poder ir a dar lectura a los fundamentos que ha tenido este colegiado para efectos de tomar la decisión que ustedes van a conocer. Aún con ello van a tener la oportunidad de contar con una copia de la resolución que ha expedido este tribunal. Señor fiscal. La fiscalía no tiene ningún inconveniente, señor. Señores abogados defensores. De acuerdo, Conforme, señor señor presidente. Bien. La resolución que ha expedido este colegiado es la resolución número 3 de fecha 15 de abril del año 2019, que se inicia de la siguiente manera: autos y oídos en audiencia pública los recursos de apelación interpuestos por la defensa de los investigados Pedro Pablo Kuczynski Godard, Gloria Jesús Quisig Wagner y José Luis Bernaola Ñuflo contra la resolución número 1 de fecha 9 de abril de 2019, emitida por el juez del tercer juzgado de investigación preparatoria nacional permanente especializado en delitos de corrupción de funcionarios, en el extremo que declaró fundada la detención preliminar por el plazo de 10 días contra los antes mencionados en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. En la resolución se ha consignado en primer término los antecedentes, donde se detalla el trámite que ha seguido el trámite de los recursos de apelación. Asimismo, en el punto 2 se ha dejado constancia de cuáles son las razones que ha tenido el juez de primera instancia para amparar la medida de detención preliminar respecto de los 3 investigados. Por otra parte, en el punto 3 de la resolución se está dejando constancia de los argumentos que han esgrimido las partes en sus respectivos recursos de apelación. En el punto 4 se está detallando asimismo la posición que ha tenido el Ministerio Público respecto a los agravios expresados por los recurrentes en sus respectivos recursos de apelación. En el punto número 5 se establece el tema que es materia de controversia y objeto de la decisión. En el punto 6 se establecen las razones que sustentan la decisión. Hay una parte inicial preliminar en la cual se hace un breve desarrollo respecto de la imputación necesaria y del grado de convicción en la etapa de diligencias preliminares. Asimismo, se hace un desarrollo de aspectos relacionados con la detención preliminar y luego se pasa al análisis del caso en concreto. En primer lugar, se ha analizado el caso correspondiente a los agravios del investigado Kuczynski Godard, y para ello se ha precisado en esta parte la imputación específica que se hace contra el referido investigado. A continuación, respecto del investigado Kuczynski Godard, vamos sí a dar lectura a los considerandos que se han desarrollado absolviendo los agravios que se han presentado en el recurso. En ese sentido se va a dar lectura a la parte pertinente de la resolución que se ha expedido. Sobre los cuestionamientos a la calificación jurídica, es el considerando sexto. La defensa del imputado Kuczynski Godard ha cuestionado la calificación jurídica efectuada por el Ministerio Público a nivel de diligencias preliminares,
así como el delito fuente que habría dado origen al delito de lavado de activos que se le atribuye a los investigados. Al respecto, debemos señalar que el fiscal superior ha descartado la existencia de un concurso de delitos y por el contrario ha precisado que el único delito que se le atribuye a los investigados es el delito de lavado de activos. En efecto, verificadas las disposiciones 1, 2, 3 y 40, se establece que el único delito materia de imputación contra el investigado Kuczynski Godard es el delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión, transferencia y ocultamiento previsto en los artículos 1 de la Ley 27.765 y 1 del Decreto Legislativo número 1106. Si bien es cierto que en la disposición número 23 se amplía la investigación por la presunta comisión del delito contra la administración pública, colusión, esta calificación ha sido dejada de lado en la disposición número 40 antes mencionado y en el requerimiento de detención preliminar. Sobre las razones plausibles, que también ha sido materia de cuestionamiento por parte de la defensa del investigado Kuczynski Godard. Considerando séptimo, con relación a los cuestionamientos formulados por la defensa respecto de las razones plausibles que vincularían al imputado Kuczynski Godard con el presunto delito de lavado de activos, este colegiado considera que en este estado de la investigación la Fiscalía cuenta con elementos de convicción que le permiten sustentar el cumplimiento de este primer requisito en atención a las siguientes razones. Se tiene como punto de partida, según tesis fiscal, que el imputado Kuczynski Godard, durante los años 2003 al 2005, en su condición de ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo de Ministros en los periodos 2001 a 2002 y 2004 a 2005, promulgó normas adecuadas para la materialización de los presuntos acuerdos corruptos a fin de que se le otorgue la buena pro a la concesionaria Irsasur tramos 2 y 3 y Trasvase Olmos en los proyectos Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, Irsasur tramos 2 y 3 y proyecto de irrigación e hidroenergético de Olmos, Trasvase e Irrigación. Del análisis de las normas promulgadas por parte del imputado Kuczynski Godard, esta sala considera que éstas habrían servido para establecer un escenario favorable a las concesionarias a efectos de que se puedan adjudicar la buena pro de los proyectos, pues aprovechando la condición de funcionario público que ostentaba el referido imputado en ese entonces, se establecieron las condiciones necesarias para que la empresa Odebrecht, así como el imputado y su empresa Westfield Capital, resulten beneficiados a través de estos decretos supremos que habrían servido de ropaje legal para concretizar la actividad criminal. Otro aspecto que ha sido advertido por parte de este colegiado es relacionado con los contratos de asesorías financieras celebrados entre las concesionarias y Westfield Capital en relación al proyecto de inversión e hidroenergético de Olmos, Trasvase e Irrigación. Se tiene que con fecha 17 de marzo del 2004 se celebró el contrato de asesoría entre estructuración y colocación de instrumentos de renta fija y de renta variable para el financiamiento de la construcción de las obras Trasvase entre Constructora Norberto Odebrecht S.A. sucursal del Perú y Westfield Capital, en el cual se diseñó la estructura financiera para cubrir el referido proyecto, lo cual era una exigencia de las bases del proceso en caso de obtenerse la buena pro. Sin embargo, llama la atención que la buena pro haya sido informada con fecha posterior a la celebración de este contrato, lo cual hace inferir que Odebrecht sabía que la adjudicación de la buena pro sería a su favor. Asimismo, respecto al mismo proyecto, se ha verificado de la revisión de los autos que con fecha 31 de marzo del 2005, Westfield Capital comunicó a la concesionaria Trasvase Olmos S.A. la culminación del contrato de asesoría y la renuncia de los beneficios que este contrato habría generado. Sin embargo, se aprecia también que con fecha 30 de marzo del 2005, un día antes de la culminación del contrato entre Westfield Capital y Constructora Norberto Odebrecht S.A. sucursal del Perú, esta última celebró un contrato de prestación de servicios con la empresa First Capital Inversiones y Asesorías
por el mismo objeto contractual que se celebró primigeniamente con Westfield Capital. Lo anterior a criterio de esta sala hace desprender que dicho contrato habría sido simulado a efectos de ocultar la continuidad de Westfield Capital en las asesorías financieras a la empresa Odebrecht. Lo señalado precedentemente toma mayor fuerza con las facturas emitidas por Westfield Capital, pues con fecha posterior al término del contrato suscrito con fecha 17 de marzo del 2004 y pese a haber renunciado a los beneficios que dicho contrato habría generado, dicha empresa emitió facturas por diversos conceptos a efectos de que la concesionaria realice el pago respectivo, pese a que ya no existía formalmente un vínculo contractual entre estas. En cuanto al proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, IRSA-Sur, tramos 2 y 3, se verifica que con fecha 29 de marzo del 2004 se presentó la propuesta para una asesoría financiera integral en el concurso público para la concesión del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, en el cual se consigna como asesor únicamente al Banco de Crédito del Perú. Además, con fecha 1 de abril de 2005, se celebra el contrato para que el Banco de Crédito del Perú, Credibolsa y Westfield Capital le brinden a Odebrecht asesoría en la evaluación financiera de la concesión para la construcción, operación y mantenimiento del eje vial Amazonas Sur, IRSA Sur, en el cual intervino Gerardo Sepúlveda, quien no contaba con poderes para actuar en nombre de Westfield Capital, por lo cual se puede apreciar que en el marco de estos contratos se habrían presentado algunas irregularidades. En relación a las transferencias de activos, se aprecia que la concesionaria Trasvase Olmos transfirió desde su cuenta corriente en el BBVA Continental 011 0586 01 0003515-51 el monto de $1.019.057.08 a la cuenta de Westfield Capital y a la empresa FES Capital Inversiones y Asesorías el monto de $949.754. Como se señaló en el punto 4, la transferencia a la empresa Westfield Capital no tendría sustento, pues esta empresa, al dar por concluido su relación contractual con Odebrecht, renunció a todos los beneficios que dicha relación generó. Asimismo, la concesionaria IRSA Sur, tramos 2 y 3, transfirió mediante su cuenta del BBVA Continental a la empresa Westfield Capital el monto de $949.419.40. Estos montos serían ilícitos al provenir de actos de corrupción, pues como ya se ha referido, el otorgamiento de la buena pro de los proyectos citados fueron direccionados con la finalidad de que tanto Odebrecht como Westfield Capital obtengan beneficios ilícitos, perjudicando de esta manera al Estado peruano. Ahora bien, en cuanto a los actos de lavado en la modalidad de conversión, tenemos la adquisición del bien inmueble ubicado en la calle Choquehuanca, 985-975 en San Isidro, inscrito con partida en la partida registral 07007038 a través del giro de 4 cheques de gerencia con cargo a su cuenta en dólares, número 193 1014 533-1-17, para lo cual el imputado adquirió un préstamo personal a efecto de amortizar dichos giros. Así también se aprecian diversas transferencias a sus coimputados Jorge Luis Bernaola Ñuflo y Gloria Quisic Wagner de Morales, que evidenciarían estos actos de conversión con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los activos. La adquisición de este bien y el préstamo de carácter personal, así como las diversas transferencias efectuadas, habrían sido adquiridos con dinero proveniente de actos de corrupción, lo cual hace que tal adquisición aparentemente sea ilícita, lo mismo que será dilucidado con mayor precisión en el transcurso del proceso. Octavo. Respondiendo a los agravios formulados por la defensa, debemos concluir que conforme a lo anteriormente expuesto, sí existen razones plausibles para concluir que existen suficientes elementos que vincularían al imputado Kuczynski Godard con el delito en materia de investigación.
Si bien la defensa ha alegado que la asesoría financiera realizada por Westfield Capital fue real y el origen del dinero para su pago legal, también lo es que del debate producido en audiencia se ha llegado a la conclusión que la empresa Westfield Capital es propiedad del investigado Kuczynski Godard, que no contaba con personal y que solamente habría sido utilizada para recepcionar transferencias de dinero de terceros relacionados con las actividades del investigado durante el periodo en que se desempeñó como ministro de Estado y como presidente del Consejo de Ministros. Noveno, por otro lado, la defensa hace referencia a una serie de elementos de convicción que, según su punto de vista, impiden alcanzar la sospecha razonable de vinculación de los depósitos bancarios con el delito de lavado de activos, entre ellos los contratos de asesoría financiera y sus modificaciones, las cartas remitidas por la empresa Odebrecht, las declaraciones de Luis Fernando de Castro Santos y Sergio Nogueira Panicali, funcionarios de Odebrecht, así como las declaraciones de Gerardo Sepúlveda Quesada y de los funcionarios del Banco de Crédito del Perú, Andrés Mía Comitre, Cristian Lau Benavides, Giancarlo Ferrari de las Casas y José Espósito Carrillo. Al respecto debemos precisar que tales elementos de convicción no desvanecen la hipótesis formulada por el Ministerio Público en mérito a las razones anteriormente expresadas y porque será en el transcurso de la investigación en que se llegue a determinar el origen lícito o ilícito de los fondos que habría recibido el investigado a través de su empresa Westfield Capital. Décimo, finalmente, con relación a la vigencia de las presunciones legales que descartarían el origen ilícito de los fondos que utilizó Westfield Capital, presunción de legalidad de los actos jurídicos, presunción de legalidad de los actos administrativos y presunción de legalidad de las rentas declaradas para pagos de impuesto en la SUNAR, el colegiado considera que en el marco del delito de lavado de activos es una constante que la gente pretenda introducir en el sistema financiero el dinero obtenido ilícitamente con la finalidad de generar apariencia de licitud, valiéndose de operaciones lícitas. Por ello, lo alegado por la defensa no es de recibo, puesto que, como ya ha sido establecido en los considerandos anteriores, en el presente caso existen razones plausibles de la presunta comisión del delito de lavado de activos por parte del imputado, lo cual, a efecto de dictar una medida de coerción personal, como lo es la detención preliminar, resulta suficiente, y no así el hecho de exigirse que en esta etapa procesal se haya declarado la nulidad de los actos referidos, pues la legalidad de estos deberá ser materia de pronunciamiento en la etapa correspondiente, máxime si se ha señalado que en el presente caso nos encontramos ante una organización criminal, lo cual implica que las personas que la integran tratan de dar apariencia de legalidad a las actividades criminales que ésta realiza, dificultando de esa manera la investigación y la obtención de los elementos de prueba. Décimo primero, en ese sentido, ante este escenario, la labor de los operadores jurídicos para llegar a la aproximación de la verdad de los hechos se ve restringida y con muchas dificultades, ya que la apariencia de legalidad no solo se orienta a las ganancias provenientes de las conductas criminales, sino también de las propias personas que se ubican en la cúspide de la organización. Al ser desconocida su pertenencia a la organización, estos normalmente están rodeados de una aureola de aparente legalidad y a través de distintas instituciones legales esconden todas las conductas criminales que cometen y las ganancias que le reportan. La peligrosidad de esta conducta se deriva en la capacidad que tienen para desestabilizar la organización política y económica del Estado. Así, mediante la creación de empresas lícitas y la inmersión en las esferas de poder, actuarán pudiendo conseguir en numerosas ocasiones la impunidad gracias a este enmascaramiento en lo lícito. Además, debemos prestar atención al blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas. Mediante este mecanismo, las organizaciones criminales transforman en legal todo lo obtenido mediante la comisión de determinados hechos delictivos. Décimo segundo, siguiendo esa línea y estando al estadio procesal de la presente investigación y a la naturaleza de la detención preliminar, la inferencia probatoria que correspondería a este colegiado es la de asumir la lógica de actuación de una organización criminal y las máximas de experiencia producto del conocimiento y de la criminalística configurada
para esta modalidad del injusto. Por ello es que, atendiendo a lo ya expuesto, este colegiado considera que no corresponde emitir un pronunciamiento sobre el origen de los fondos que utilizó la empresa Westfield Capital, debido a que ello deberá ser materia de pronunciamiento en la etapa procesal correspondiente. Sin embargo, como ya se dijo, para dictarse este tipo de medidas es suficiente la existencia de razones plausibles que evidenciarían la presunta comisión de lavado de activos, que no tiene nada que ver con la licitud de los actos jurídicos, administrativos y de las declaraciones de rentas por parte del investigado. En consecuencia, los agravios invocados por la defensa deben ser desestimados. Respecto del peligro procesal, 13º, el juez ha amparado la medida de detención preliminar por considerar que se presenta tanto el peligro de fuga como el peligro de obstaculización de la actividad probatoria. El colegiado en esta oportunidad no entrará a analizar si en el presente caso se presenta o no el peligro de fuga, en tanto que durante el debate producido en esta audiencia se ha discutido un aspecto relevante que tiene que ver con la perturbación de la actividad probatoria, el cual debe ser analizado para determinar si este último sería suficiente para firmar la medida de detención preliminar. 14º, al respecto, el representante del Ministerio Público ha sostenido en esta audiencia que ha sido el propio investigado Kuczynski Godard el que ofreció el testimonio de Denise Hernández, quien sería la contadora de la empresa Westfield Capital en Florida. Sin embargo, indica que al momento de incoar este acto de investigación no se han precisado sus datos de identidad ni su dirección domiciliaria, sino que por el contrario, ha solicitado que se le notifique a la dirección donde habría venido funcionando la empresa Westfield Capital. Por otro lado, la defensa técnica del investigado Kuczynski Godard, al momento de responder las preguntas formuladas por el colegiado, manifestó que la empresa Westfield Capital no contaba con personal, indicando además que dicha empresa a la fecha se encuentra inactiva. En ese sentido, este comportamiento representa para el colegiado una evidente manifestación de perturbación de la actividad probatoria, porque a sabiendas de que dicha empresa está inactiva, se ofrece el testimonio de una persona a la cual no se identifica plenamente y se solicita que para efecto de su declaración se le notifique en el domicilio de dicha empresa, más aún cuando la defensa ha señalado que finalmente no habrían logrado contactarse con la referida persona, conducta procesal que no puede ser admitida por este colegiado porque representa un abuso del derecho de defensa al ofrecer testigos cuya existencia y ubicación se desconoce. 15º, si bien el juzgado también ha sustentado el peligro de obstaculización de la actividad probatoria en la influencia a la persona de Denise Hernández por parte del investigado Kuczynski Godard, este argumento no es de recibo toda vez que no existe certeza sobre su existencia y ubicación. Por el contrario, para este colegiado, la obstaculización de la actividad probatoria se afirma, pues puesto en el considerando precedente. 16º, igualmente el Ministerio Público ha sostenido en audiencia que frente a la exhibición de documentos de las empresas del investigado Kuczynski Godard, este se opuso a los requerimientos formulados y por el contrario, acudió a acciones de tutela que le fueron desfavorables y que pese a ello no habría cumplido con la exhibición solicitada. En este extremo, el colegiado advierte una incongruencia entre lo alegado por su defensa técnica y lo expresado por el propio investigado, pues mientras el abogado defensor refirió que el motivo de la oposición radicó en que su patrocinado no se le puede exigir documentos de tercero, sin embargo, el propio imputado Kuczynski Godard manifestó en esta audiencia que Westfield Capital era una corporación que él creó a solicitud de un banco en los Estados Unidos. Con relación a la proporcionalidad de la medida, 17º, la defensa técnica también ha cuestionado la proporcionalidad de la medida de detención preliminar y para tal efecto ha sostenido que dicha medida debe obedecer a la necesidad de realizar actos de investigación que requieran la presencia del imputado afectado. Asimismo, para que una medida pueda estar sujeta a los lineamientos de la proporcionalidad, debe superar el test de razonabilidad, el cual está directamente vinculado con el valor superior justicia y constituye, por lo tanto, un parámetro indispensable de constitucionalidad
para determinar la actuación de los poderes públicos, sobre todo cuando ésta afecta el ejercicio de derechos fundamentales. Para que la aplicación del TEC sea adecuada, corresponde utilizar los tres principios que la conforman. De acuerdo con el principio de idoneidad o adecuación, toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo, suponiendo la legitimidad constitucional del objeto y la idoneidad de la medida subexámine. El principio de necesidad significa que para que una injerencia en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro medio alternativo que revista por lo menos la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado. Finalmente, respecto al principio de proporcionalidad stricto sensu, para que una injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de esta debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho fundamental, comparándose dos intensidades o grados, el de la realización del fin de la medida examinada y el de la afectación del derecho fundamental. 18º. Sobre este punto, la defensa técnica ha sostenido que en una eventual corroboración de los presupuestos anteriores debe considerarse la edad de su patrocinado, 80 años, por lo que debería tomarse en cuenta otras medidas menos gravosas como la medida de detención domiciliaria. A criterio de esta sala superior, la detención o arresto domiciliario es una modalidad del mandato de comparecencia que el juez dicta cuando no corresponde la detención preventiva, por lo que la premisa inicial es que nos encontremos frente a un mandato de prisión preventiva y no de detención preliminar. En ese sentido, dicho agravio debe ser desestimado. 19º. Por último, este órgano jurisdiccional considera que la medida de detención preliminar resulta proporcional, dado que conforme a los argumentos expuestos, se evidencia que el investigado Kuczynski Godard ha brindado información incompleta de la persona de Denise Hernández, la cual no ha sido debidamente identificada ni se ha precisado su domicilio real, lo que evidencia una perturbación de los actos de investigación. En el mismo sentido, respecto a la empresa Westfield Capital, se ha concluido que la documentación, los datos y operaciones que habrían correspondido a la misma no han sido proporcionados de manera oportuna por el referido imputado. Igualmente, la idoneidad de la medida se encuentra sustentada en los actos de corroboración que debe realizar el Ministerio Público respecto de la documentación u otra información encontrada producto del allanamiento. En consecuencia, el amparo de la medida de detención preliminar se sustenta en que no existe otra medida de coerción que permita alcanzar los fines constitucionalmente legítimos. Asimismo, en relación a la proporcionalidad en sentido estricto, este colegiado considera que en el contexto descrito se debe optar por dar prevalencia a la necesidad que tiene el Estado de investigar esta clase de delitos frente al derecho a la libertad personal que le asiste al investigado Kuczynski Godard. Por tanto, los agravios invocados por la defensa técnica deben ser desestimados. Respecto a los agravios del investigado Bernaola Ñuflo, imputación específica contra Bernaola Ñuflo. La imputación específica ha sido consignada en el considerando 20º, que es materia del requerimiento y que consta en la resolución, y vamos a obviar su lectura. Sobre las razones plausibles, considerando 21º, se le imputa al investigado José Luis Bernaola Ñuflo, en calidad de autor, la presunta comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de ocultamiento y tenencia, previstos en el artículo 1 de la Ley 27.765, vigente desde junio del 2002 hasta el 19 de abril del 2012, con la agravante de pertenecer a una organización criminal, toda vez que en el periodo 2003-2015 habría recibido el importe de $528.003 durante el periodo 2003-2015 de la cuenta bancaria en dólares 193-1014-533-1-17 de titularidad de Kuczynski Godard y Kisik Wagner, realizando actos de lavado en su modalidad de ocultamiento. 22º, con relación a los cuestionamientos formulados por la defensa respecto de las razones plausibles que vincularían al investigado Bernaola Ñuflo con el presunto delito de lavado de activos, este colegiado considera que en este estado de la investigación
la Fiscalía cuenta con elementos de convicción que le permiten sustentar el cumplimiento de este primer requisito en atención a las siguientes razones. Se advierte del reporte de inteligencia financiera número 5/2019 DAO-UIF-SBS que el principal beneficiario de transferencias nacionales fue el investigado Bernaola Ñuflo, quien percibió 1.070 transferencias por un total de $528.003 durante el periodo del 17 de enero del 2005 al 25 de abril del 2016. Esta conclusión obtenida por la Unidad de Inteligencia Financiera se contrasta con la información proporcionada por el Banco de Crédito del Perú a través de la carta de fecha 18 de diciembre del 2018, por medio de la cual se tienen las transferencias del exterior y el detalle de las operaciones de la cuenta maestra 193-1014-533-1-17 de titularidad de Kuczynski Godard y Kisik Wagner, donde se advierte de 3 a más transferencias mensuales por montos de $900 aproximadamente. Los 4 cheques de gerencia remitidos por el Banco de Crédito del Perú con fecha 13 de febrero del 2019 por los montos de 20.000 del 11 de enero del 2011, 40.000 del 17 de enero del 2011, 10.000 del 18 de enero del 2011 y 45.000 del 4 de febrero del 2011, de los cuales se aprecia que efectivamente provienen de la citada cuenta maestra 193-1014-533-1-17, se encuentran rubricados por Gloria Kisik Wagner y fueron pagados a favor de José Luis Bernaola Ñuflo. Oficio número 035-2019-EF/14.43.01 de fecha 28 de marzo del 2019, del cual se desprende que Bernaola Ñuflo trabajó en el despacho ministerial para brindar el servicio de chofer en el periodo de 24 de marzo y 31 de julio del 2004, época en que el investigado Kuczynski Godard fue ministro de Economía y Finanzas, lo que evidencia una relación de confianza entre ambos imputados. Oficio número D0000319-2019-PCM-OGA, por el cual se informa que Bernaola Ñuflo prestó servicio de locación como conductor en el año 2006 en el despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, periodo en que el investigado Kuczynski Godard presidió este consejo, lo cual también afirma la relación de confianza. 23º. Respondiendo a los agravios formulados por la defensa, debemos concluir que, conforme a lo anteriormente expuesto, si existen razones plausibles para concluir que existen suficientes elementos que vincularían al investigado Bernaola Ñuflo con el delito en materia de investigación. La defensa ha alegado que el origen del dinero recibido por el investigado Bernaola Ñuflo es lícito y que las transferencias desde la cuenta maestra del Banco de Crédito del Perú datan de fechas anteriores a la contratación de Westfield Capital por la constructora Norberto Odebrecht, es decir, antes del marco temporal de imputación. Al respecto debemos precisar que, conforme a la tesis fiscal, se ha concluido que el investigado Kuczynski Godard habría utilizado a la empresa Westfield para lavar dinero de origen presuntamente ilícito. Esto sumado a que el investigado Bernaola Ñuflo ha sido chofer del investigado Kuczynski Godard desde el año 1998, por tanto podríamos afirmar que existe una relación estrecha entre ellos, en la que prima la confianza, facilitándose el contexto para la comisión de los presuntos actos ilícitos de lavado. 24º. Por otro lado, en cuanto a los 4 cheques de gerencia por los cuales habría recibido $115.000, la defensa señala que el dinero fue producto de la compra-venta del inmueble ubicado en el lote 3, Manzana B, Caleta de Bucama, distrito de Asia, provincia de Cañete, departamento de Lima, de propiedad del investigado Kuczynski Godard y su esposa, el cual se vendió el 20 de enero del 2011 por $500.000 para el financiamiento de su campaña política, y los pagos del mismo se bancarizaron por la citada cuenta maestra. Al respecto debemos señalar que en la escritura pública de compra-venta del referido predio se desprende que los pagos se realizaron a través de 4 abonos en la cuenta 193-1014-533-1-17 del Banco Crédito del Perú. Esta es la cuenta maestra antes referida, por los montos de $50.000 el 11 de enero del 2011, $200.000
dólares el 14 de enero del 2011, $50.000 el 2 de febrero del 2011 y $200.000 el 7 de febrero del año 2011. En ese sentido, las transferencias y la emisión de los cheques de gerencia cobrados por el investigado Bernaola Ñuflo guardan relación con las fechas de los pagos producto de la venta del inmueble y por ende, aparentemente, el origen del dinero sería lícito. Sin embargo, debemos advertir que existe cierta inmediatez temporal para el movimiento de las considerables sumas de dinero y no se tiene claro cuál ha sido su destino o la finalidad para la cual habría sido utilizado. En todo caso, el origen lícito o ilícito del dinero deberá dilucidarse en la etapa procesal correspondiente. Por otro lado, según la imputación fiscal, el investigado Bernaola Ñuflo habría recibido varias sumas de dinero durante el periodo 2004 al 2006, fechas en las cuales se desempeñó como trabajador del Estado y no se ha evidenciado el destino de la referida suma de dinero. 25º. Finalmente, la defensa sostiene que por el raudo cambio de situación jurídica de su patrocinado de testigo a investigado, no se ha podido presentar prueba de descargo. Al respecto, consideramos que por reglas de la lógica y máxima de la experiencia, es difícil de olvidar cuando uno recibe cantidades de dinero considerables, como 200.000 soles, por ejemplo, $200.000, por ejemplo, tanto si fuera a título o beneficio personal o por encargo de un tercero. Sin embargo, según el representante del Ministerio Público, el investigado Bernaola Ñuflo no ha señalado nada en relación a la utilización o fin de los montos de dinero recibido. Por ello, consideramos que existen razones plausibles de comisión, de la presunta comisión del delito de lavado de activos por ocultamiento. Respecto del peligro procesal, 26º. En la resolución materia de grado se ha afirmado la existencia del peligro procesal de fuga, porque a criterio del juez la prognosis de pena sería superior a 4 años de pena privativa de libertad. El arraigo domiciliario del investigado Bernaola Ñuflo sería irregular al no tener ningún bien a su nombre y asimismo porque no se habría podido identificar arraigo laboral. 27º. La defensa ha sostenido respecto del arraigo domiciliario que su patrocinado vive en Girón Max, Lean, número 115, urbanización Marcavilca, Chorrillos, desde hace 40 años, conforme lo ha señalado en su declaración indagatoria de fecha 12 de abril del 2019 y consta en su ficha RENIEC y vive con su esposa e hijos. En lo que respecta a su arraigo laboral, precisa que Bernaola Ñuflo es chofer del expresidente Kuczynski Godard desde 1998. 28º. Al respecto, el colegiado advierte que el investigado Bernaola Ñuflo ha sido notificado para rendir su declaración testimonial en el mismo domicilio donde se ha producido su detención preliminar, situación que evidenciaría que cuenta con un arraigo domiciliario, independientemente de que sea o no titular del inmueble donde reside con su familia. En cuanto al arraigo laboral, este colegiado toma en cuenta que el investigado Kuczynski Godard ha sostenido que Bernaola Ñuflo se ha desempeñado como su chofer desde el año 1998 hasta el momento de su detención, es decir, por más de 20 años, lo cual nos permite evaluar positivamente la existencia del arraigo laboral. 29º. Finalmente, este colegiado también toma en cuenta que el citado investigado Bernaola Ñuflo recién ha sido incorporado al proceso como investigado a través de la disposición número 40 de fecha 4 de abril del 2019 y al día siguiente se le formuló el requerimiento de medida de detención preliminar. Bajo este contexto, el colegiado considera que no existen razones suficientes para afirmar el peligro procesal de fuga, dejando constancia que respecto de este investigado, la medida de detención preliminar no se ha sustentado en el supuesto de la perturbación de la actividad probatoria. Respecto de los agravios de la investigada Kisik Wagner, en el considerando 30º se ha considerado la imputación específica que se formula en su contra. Sobre las razones plausibles, considerando 31º, respecto de las razones plausibles que vinculan a la investigada con los hechos en materia de investigación, de la revisión de la resolución en materia de grado se desprende que el juez ha vinculado los hechos en materia de imputación con los siguientes elementos de convicción.
Respecto de los montos ilícitos transferidos de la cuenta bancaria Bachovia número 9982441377 de titularidad de Westfield Capital a la cuenta bancaria en dólares 193.10.14.533-1-17 de titularidad de los investigados Kuczynski Godard y Kisik Wagner serían un aproximado de 1.218.347.66. Se menciona la carta del 18 de diciembre del 2018 emitida por el Banco de Crédito del Perú. Con relación a la adquisición de un bien inmueble de sociedad conyugal por parte del investigado Kuczynski Godard, ubicado en la calle Choquehuanca, número 985-975, San Isidro, a través de 4 cheques de gerencia con cargo a la cuenta de dólares mancomunada con la investigada Kisik Wagner, se alude al certificado de emisión de cheques del 19 de julio del 2017 y al estado de cuenta maestra del periodo comprendido del 1 al 31 de julio del 2007. En cuanto al pago de cuotas por el monto de 48.651.61 dólares, con cargo a la cuenta bancaria de los investigados Kuczynski Godard y Kisik Wagner, se detallan los estados de la cuenta bancaria en dólares 193.10.14.533-1-17 del BCP. Por último, respecto a la transferencia de montos a José Luis Bernaola Ñuflo por el importe de 528.003.000 dólares y a la propia investigada por el monto de 77.376 dólares, se menciona el reporte de inteligencia financiera número 5-2019 DAQ-UIF-SBS. Todo lo anterior nos lleva a concluir que la defensa no puede alegar que en relación a la recurrida no se han señalado los fundamentos fácticos de la imputación contra su patrocinada. Por el contrario, de los hechos descritos precedentemente se aprecia que se han detallado cada uno de los elementos de convicción que acreditarían dichas imputaciones. 32. Dichos elementos de convicción han sido adjuntados al requerimiento de detención preliminar y de los cuales esta Sala Superior advierte lo siguiente. La carta del Banco de Crédito del Perú de fecha 17 de diciembre del 2018, obrante a fojas 421-550, por el cual se remite información relacionada al levantamiento del secreto bancario del investigado Kuczynski Godard correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de julio del 2001 al 31 de diciembre del 2015, respecto de las transferencias del exterior y el detalle de las operaciones de la cuenta maestra número 193-10-14-45-33-1-17. De este documento se verifica que Westfield Capital transfirió a la cuenta mancomunada de titularidad de Kuczynski Godard y Kisik Wagner el importe de 1.218.347.66 durante los años 2004-2017, conforme se detalla en el cuadro que se consigna en la resolución y que corresponde a los años 2004, 2005, 2007. De la carta del BCP de fecha 11 de marzo del 2019, mediante la cual se adjunta copia de los cheques de gerencia con cargo a la cuenta 193-10-14-533-1-17 de titularidad de Kuczynski Godard y Kisik Wagner, se advierte la emisión de los siguientes cheques de gerencia con la finalidad de que la sociedad conyugal conformada por Kuczynski Godard y Nancy Ann Lange adquieran el bien inmueble ubicado en la calle Choquehuanca número 985 y 975 San Isidro. En esta parte o en este extremo se consigna el cuadro con los números de cheque, la fecha de emisión, el beneficiario y el importe de cada uno de ellos. Ello también se verifica en el detalle de las operaciones de la cuenta maestra número 193-10-14-533-1-17. De los estados de cuenta en dólares número 193-10-14-533-1-17, se aprecia que se canceló la cuota de 48.651.61 dólares con cargo a la cuenta maestra número 193-10-14-533-1-17 de titularidad de los investigados Kuczynski Godard y Kisik Wagner.
Del reporte de inteligencia financiera número 5, 2019, DAQ-UIF-SBS, se advierte que la investigada Quisik Wagner recibió a su cuenta del BCP número 19 40 99 14 97 31 22 el monto ascendente a $77.376 a través de 124 operaciones de la cuenta mancomunada que tenía con el investigado Kuczynski Godard número 193-10 14 53 3-1-17. Todo ello nos lleva a concluir que sí existen elementos de convicción que permiten vincular a la investigada con la presunta comisión del delito de lavado de activos, por lo que la tesis de la defensa respecto a la inexistencia de elementos de convicción no es de recibo por parte del colegiado. 33º. Otro argumento que señaló la defensa en audiencia fue que su patrocinada mantenía un vínculo estrictamente laboral con Kuczynski Godard y que no podía tener conocimiento del origen de los fondos transferidos a la cuenta mancomunada de la que es titular. Al respecto, en esta audiencia se mencionó que la investigada Quisik Wagner fue gerente y accionista de la empresa Dorado Asset Management, empresa con la cual se adquirió el inmueble ubicado en calle Choquehuanca, número 985-975 San Isidro, que fue de propiedad del investigado Kuczynski Godard, por lo que la investigada Quisik Wagner no podría haber desconocido que la empresa antes mencionada adquirió un inmueble de Kuczynski Godard. 34. Asimismo, a través de la empresa Dorado Asset Management, se realizaron transferencias a la cuenta mancomunada de los investigados Kuczynski Godard y Quisik Wagner, número 193-10 14 533-1-17, para luego transferir montos de dinero a la cuenta bancaria de Westfield Capital, a la cuenta Bachovia número 99 82 44 13 77, de propiedad del mismo investigado, por lo que la investigada tampoco podría haber desconocido que las transferencias se realizaron a través de las mismas cuentas del investigado. Por lo tanto, el argumento de la defensa de que su conducta no puede ser considerada de que su conducta debe ser considerada neutral no es de recibo por parte de este colegiado. 35. Finalmente, cuestionó la motivación de este primer requisito en la resolución recurrida. Sin embargo, he de precisar que el derecho a la debida motivación de las resoluciones implica que los jueces, al emitir sus decisiones, expresen las razones o justificaciones objetivas que lo lleven a tomar tal decisión. Esas razones pueden y deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que la motivación se cumple cuando la decisión expresada en el fallo o resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, y que ésta debe ser tanto suficiente, debe expresar por sí misma las condiciones que sirven para dictarla y mantenerla, como razonada. Estos aspectos han sido cumplidos en la recurrida. 36. En conclusión, en este estado de diligencias preliminares, la Fiscalía cuenta con suficientes elementos de convicción, los mismos que fueron analizados por el juez de primera instancia y que nos permiten advertir un indicio de criminalidad que vincula a Quisik Wagner con el presente caso. Respecto del peligro procesal, 37. Continuando con el análisis de los agravios expuestos por la defensa de Quisik Wagner en relación al peligro de fuga, esta sala advierte, después de lo debatido en audiencia, que la investigada ha registrado hasta 3 domicilios ante diversas entidades estatales. En ese sentido se tiene lo siguiente: ante RENIEC y la SUNAC declaró como domicilio el ubicado en la calle General Iglesias número 411 Miraflores, en Exsalud el de la avenida Angamos, número 261 Miraflores, y en SUNAR tiene registrado su nombre el inmueble ubicado en calle Quillapampa, Manzana T, sublote de la Cieneguía, Lima. 38. Por lo expuesto, es necesario precisar que a criterio de esta sala, el tener registrado más de 2 viviendas no es elemento de convicción suficiente y objetivo de la falta de certeza de la dirección domiciliaria, toda vez que la dirección consignada en el DNI de Quisik Wagner
coincide con los datos de identificación brindados en sus declaraciones frente a la Fiscalía. Más aún si desde el año 2016 registra como domicilio el ubicado en calle General Iglesias, número 411 Miraflores, en el cual se realizó la diligencia de allanamiento, de tal forma que no solo denota la existencia de una dirección domiciliaria, sino además de un domicilio habitual, lo cual no ha sido desvirtuado por la Fiscalía. 39. Así también, respecto del arraigo laboral, la defensa de la investigada Quisik Wagner ha referido como agravio que el juez ha realizado una interpretación negativa con relación a la actividad independiente que realiza. Sin embargo, conforme se aprecia del comprobante de información registrada de la SUNAC, la referida investigada se dedica a actividades independientes desde el 9 de agosto del 2016. Por esto deben tenerse en cuenta los criterios establecidos por la Corte Suprema y adoptados también por esta sala, de que el hecho de ejercer una actividad laboral de forma independiente no descarta, en el caso concreto, la existencia de un arraigo laboral. 40. Bajo este contexto, el colegiado considera que no existen razones suficientes para afirmar el peligro procesal de fuga, dejando constancia que respecto de esta investigada, la medida de detención preliminar no se ha sustentado en el supuesto de la perturbación de la actividad probatoria. Conclusión. 41. Por las razones expuestas, los agravios formulados en los recursos de apelación presentados por los investigados Bernaola Ñuflo y Quisik Wagner deben ser estimados, debiendo revocarse la resolución venida en grado, y reformándola debe declararse infundada la medida impuesta en su contra. Respecto del investigado Kuczynski Godard, por las razones anteriormente expuestas, debe confirmarse la medida de detención preliminar dictada en su contra. 42. Finalmente, se debe dejar sentado que este colegiado, en sede de apelación, se ha limitado a evaluar los presupuestos que dieron lugar a la medida de detención preliminar sobre la base de los agravios formulados por los apelantes y tomando en cuenta los elementos de convicción que en su oportunidad se presentaron para sustentar dicha medida, así como las alegaciones formuladas por las partes en la presente audiencia. Por tanto, las valoraciones efectuadas por este colegiado en la presente resolución están exclusivamente vinculadas a evaluar los presupuestos de la detención preliminar y no pueden incidir en las que podrían surgir en el debate de la prisión preventiva que ha programado el órgano jurisdiccional de primera instancia. Decisión. Por los fundamentos fácticos y jurídicos precedentemente expuestos, los magistrados integrantes de la primera sala penal de apelaciones nacional permanente de la Corte Superior de Justicia Especializada en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios, de conformidad con lo prescrito en los artículos 267 y 409 del Código Procesal Penal, por unanimidad resuelven confirmar la resolución número 1 de fecha 9 de abril del 2019, emitida por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, especializado en delitos de corrupción de funcionarios, en el extremo que declaró fundado el requerimiento formulado por el equipo especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de corrupción de funcionarios y en consecuencia dictó mandato de detención preliminar por el plazo de 10 días contra el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard. Revocar la resolución número 1 en el extremo que declaró fundado el requerimiento formulado por el equipo especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios y en consecuencia dictó mandato de detención preliminar por el plazo de 10 días contra los ciudadanos José Luis Bernaola Ñuflo y Gloria Jesús Quisik Wagner, y reformándola declararon infundado el requerimiento de detención preliminar. Y tercero, ordenaron la inmediata libertad de los investigados Bernaola Ñuflo y Quisik Wagner, siempre y cuando no ostenten otro mandato de detención o prisión preventiva decretado en su contra por autoridad jurisdiccional competente en el ejercicio de sus funciones, debiendo los investigados sujetarse a las disposiciones y o mandamientos emanados por la autoridad fiscal y o judicial en el presente proceso con sujeción a ley. Notifíquese y devuélvese. Suscriben la presente resolución los magistrados Guillermo Piscoya, Angulo Morales y Enríquez Sumeríndes.
Esta es la decisión que ha tomado este colegiado. En consecuencia, ha decretado la libertad de los investigados José Luis Bernaola Nuflo y Gloria Jesús Quisic Banner, y se van a cursar los oficios correspondientes. Con relación al investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard, deberá continuar con la medida de detención preliminar hasta el día de mañana, que se lleve a cabo la audiencia de prisión preventiva y finalmente se decida su situación jurídica con relación al último requerimiento que ha formulado el representante del Ministerio Público. Esta audiencia ha culminado, siendo las 11 de la noche con 25 minutos.